pues para nuestra segunda charla tenemos el placer de tener a Imelda Flores Vázquez. Tras completar sus estudios de licenciatura y maestría en Informatics y Math del 2000 al 2005, hizo su doctorado en Economía en New York University. Fue profesora en Rochester Institute of Technology. Luego fue investigadora en Texas Health and Human Services Commission. Estuvo en la industria de hospitales en Texas y Filadelfia 4 años, resolviendo problemas estratégicos y de investigación. Actualmente es economista senior en el grupo de métodos en Econometrica Inc., una compañía que hace investigación y gestión de programas y políticas públicas, principalmente para el gobierno federal estadounidense. Su trabajo se enfoca en diseñar y liderar la implementación de planes de investigación cuantitativa para la evaluación de iniciativas de salud. Vive en los suburbios de Filadelfia, Pensilvania, con su esposo, su hijo y su hija. Y hoy Imelda nos va a hablar de evaluación de un programa para tratar el trastorno del uso de opioides. Bueno, pues adelante, Imelda. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias también por invitarme. Y como dijo Luis, esta plática es sobre cómo podríamos evaluar un programa para tratar básicamente la adicción a los opioides. Y es un ejemplo del tipo de cosas que estoy haciendo últimamente. Y quiero empezar con un resumen por si, no sé, por si se cansan, por si se desconectan. Lo que me gustaría empezar a decirles las cosas que quiero que se lleven de la plática. Primero, pues que existe una crisis en Estados Unidos por el uso inapropiado de opioides, o sea, la adicción a los opioides. Es un problema de salud pública, obviamente, porque tiene muchas repercusiones para la salud pública, para la salud individual, y también es un costo para el Estado, porque hay que tratar las consecuencias de la adicción. Y el Estado, el gobierno federal y los gobiernos locales han gastado bastante dinero en todas las repercusiones de esta crisis. El ejemplo del que les quiero hablar se llama Valor en Tratamiento o Value in Treatment o VIT, le dicen. Es un programa federal que aún está en fase piloto y me gustaría hablarles de qué tipo de metodología se podría usar para evaluar un programa de este tipo. Eh, la, la metodología en este caso no sería fija. Yo en esta plática les ofrezco una opción, pero yo sé que otro economista puede venir y decirles, no, este otro método es mejor. En mi caso, yo quisiera hablar de variables instrumentales, que yo creo que sería un buen método para evaluar este programa. Y la variable instrumental que propondría yo sería la distancia diferencial a la clínica de adicciones más cercana contra la clínica más cercana que participa en el programa piloto. Y les voy a ir dando los detalles de cómo usar esta variable instrumental en la plática. Una de las cosas que también quería decirles desde el principio es que no incluyo resultados de esta evaluación en la plática. No sé los demás, que algunos de los exalumnos que también trabajan de consultores, no sé si tienen esta experiencia que yo tengo, pero en mi experiencia a mí se me ha hecho muy difícil que me dejen presentar proyectos completos fuera de la empresa o para el cliente. Generalmente el cliente, sobre todo, es muy quisquilloso con quién puede ver los resultados del proyecto. Entonces, muchas de las veces cuando yo presento, tiene que ser o algo muy viejo que ya pasó tanto tiempo que al cliente no le importa si presento los resultados, o algo en lo que trabajé como en mi tiempo libre. Entonces, generalmente yo no presento resultados ni mucho, eh, ni siquiera, por ejemplo, estadísticas de los datos, porque generalmente eso es solo entre nosotros y el cliente. En mi caso, no sé si los otros que sean consultores tengan la misma experiencia, pero esa es mi experiencia. Entonces vamos a hablar del método, pero lamentablemente no les puedo decir qué encontramos con este método. Bueno, empezamos por hablar sobre la crisis de adicción en Estados Unidos. Comenzó en los 90s. Mucha gente piensa que comenzó con la promoción de píldoras para el dolor de duración larga o de duración retardada.
y pues es una crisis bastante fuerte. 93,000 estadounidenses fallecieron de sobredosis en el 2020 y ese número todo el mundo piensa que va a seguir creciendo, no es algo que se tenga bajo control. Y como les dije, el costo de tratar este tipo de adicción ha recaído mucho en los seguros públicos de Estados Unidos. Y mayormente hay dos tipos de seguros que son los más grandes, Medicare y Medicaid. Entonces, este proyecto es para Medicare. Medicare es un seguro de salud que es para personas de 65 años y más en Estados Unidos, para personas de la tercera edad. Y es un seguro de salud, no es un sistema de salud. O sea, por ejemplo, en México, el IMSS y el ISSSTE, según yo recuerdo mi experiencia, es un sistema de salud. Un derechohabiente va a una clínica del ISSSTE y recibe los servicios y no hay papeleo que el ISSSTE tiene que llenar para que le reembolsen. Es un sistema en el que el ISSSTE tiene un presupuesto y lo usan en tratar a los beneficiarios. En Estados Unidos no existe eso. Todo proveedor de salud tiene que pedirle al gobierno que le reembolse por haberle dado servicios de salud a, a los beneficiarios. Entonces yo voy a una clínica y el doctor me ve y después el doctor contacta con el gobierno y dice, Imelda vino y le di consulta y le apliqué una infusión y entonces me debes esto. Es un seguro de salud. Y eso es importante para saber más adelante para hacer la evaluación. Y déjenme contarles un poquito sobre el programa Value in Treatment. Es un programa piloto de 4 años, me parece que acaba de iniciar, pero este tipo de evaluaciones se planean casi que a la par del programa. Cuando empieza el programa, nosotros ya estamos planeando la evaluación y qué métodos vamos a usar y en contacto ya con quien nos va a proveer todos los datos para la evaluación. Entonces, es un programa piloto de 4 años, me parece que inició el año pasado y los participantes pueden ser médicos, clínicas con al menos un médico, clínicas afiliadas a hospitales, clínicas comunitarias y rurales, hospitales rurales. Hay varios tipos de proveedores médicos que pueden participar. Y hay varias reglas. El médico tiene que estar certificado en el tratamiento de adicciones, etc. Y el programa consiste en básicamente 2 tipos de incentivos para los médicos. Uno es un pago por paciente por mes y es para la provisión de servicios de manejo de cuidado, manejo de tratamiento. En inglés es managed care. Y la idea es que la clínica o el doctor contrata o utiliza, si ya la tiene o lo tiene, eh, utiliza una enfermera, un enfermero, un trabajador social, una trabajadora social, y ellos contactan al paciente y tratan de averiguar qué barreras tiene el paciente para superar su adicción, básicamente. Y no, y esta persona se llamaría un coordinador de una, ¿cómo se dice? Coordinador de tratamiento. Este coordinador o esta coordinadora no tiene reglas de que le vas a ayudar al paciente, pero solo con su adicción. La persona puede hablar con el paciente y ayudarle con lo que ellos quieran. Entonces, yo estuve en un hospital donde tenían este tipo de sistema y las coordinadoras nos hablaban de los casos y entonces les pueden ayudar con todo, encontrar casa, por ejemplo, a los que están en situación de calle, encontrar empleo a los que están en desempleo, salirse de su casa a las mujeres que están, o a las personas que presentan violencia familiar, etcétera. Porque la idea del programa es que la salud es holística y todo lo que todo lo que te afecta como persona te afecta en tu salud. Y que tal vez si convencemos o si le encontramos casa a alguien, nos ahorramos el que esa persona se deteriore en su salud cada vez más y termine yendo al hospital y costándonos más dinero.
Entonces, esa es la idea del punto número uno. Y el dos, ese todavía no está todavía no se implementa. Las clínicas en el futuro también van a recibir un pago por los resultados de este programa, y los resultados se van a medir eh, en diferentes formas, por ejemplo, la retención de pacientes y, la forma en la que se miden los resultados se está todavía determinando. O sea, este programa de veras sí es nuevo. Entonces, por ahorita solo están recibiendo el reembolso de por paciente por mes para la provisión de servicios de manejo de tratamiento. Y el paciente tiene que acceder a participar en el programa. Entonces, las clínicas solicitan, yo quiero participar en el programa y recibir el pago por paciente por mes, pero el paciente también tiene que aceptar participar en el programa. Entonces, es todo voluntario. El paciente no recibe dinero, no recibe incentivos más que la ayuda que le pueda dar él o la coordinadora de salud. Eh, el proyecto está aprobado para un máximo de 20,000 beneficiarios con un presupuesto de $10 millones al año. Entonces, lo que hacemos las personas como yo, los consultores como yo, es nos contacta el gobierno y nos dice, queremos saber si esto está funcionando o no. El gobierno pone los parámetros. Ellos dicen, funcionar para mí significa X. En este caso, el gobierno dice, funcionar para mí significa que haya un impacto en hospitalizaciones, en visitas de emergencia, en la utilización del tratamiento residencial, o sea, baja en todo eso, baja en el costo total de servicios de salud por el paciente y una baja en mortandad. Y ellos también quieren ver cuáles son las características de los participantes y las estadísticas de utilización de los servicios de salud de los beneficiarios. Generalmente este tipo de proyectos, sobre todo los federales, usan o piden una evaluación cuantitativa y una cualitativa. Entonces, en mi oficina, yo me encargo de diseñar la evaluación cuantitativa y hay un grupo de personas que estudiaron, por ejemplo, antropología y psicología y ese tipo de cosas, y ellos hacen la cualitativa, que es más como, ellos hacen cosas como focus groups y hablan con los proveedores y dicen, ¿cuál fue tu experiencia participando en este programa? Y entonces, siempre hacemos las cosas a la par. Rara vez uso yo material que ellos producen, pero yo sí quería, ¿cómo se dice? No enfatizar, pero como decirles, pues contarles que cuando se hace este tipo de evaluación, generalmente el gobierno quiere ver las dos. Y entonces, ¿dónde se usa el matemático? El matemático se usa en la evaluación cuantitativa de los datos, la evaluación estadística. ¿Qué datos tendría yo a mi disposición para esta evaluación? Lo más común en el sector salud son usar los datos de reembolso por servicios de salud. Entonces, como les contaba hace unos minutos, el Medicare es un seguro de salud, no un sistema de salud. Y la ventaja para mí, la evaluadora, es que tengo muchos datos generados por este proceso de reembolso por los servicios de salud. Entonces, yo voy al doctor, el doctor me ve y le dice al gobierno, Imelda vino y esto fue lo que le hice, le hice una infusión y no sé, y le saqué una radiografía, etcétera. Entonces me tienes que pagar. Y para hacer eso necesitan darle al gobierno, que es el aseguradora básicamente, toda la información de la visita. Y esos son los datos que yo puedo utilizar para la evaluación. Entonces, los datos del reembolso incluyen datos del paciente, todos los datos personales, domicilio, lo que es el número de seguridad social, que es como tipo la CURP en México. Y con eso yo también puedo ver hacia el pasado, ¿no? Si yo voy con un doctor y luego encuentran mis datos, pueden seguirme buscando para atrás y decir, y el año pasado también fue al hospital y hace 2 años
esto en una clínica de rehabilitación, etcétera. Entonces son todos los datos del paciente, datos personales del paciente, los datos del proveedor, los datos del doctor, sus datos profesionales, qué tipo de doctor es, eh, si trabaja en clínica o en hospital o en los dos. Me parece que también puedo ver el historial del profesional, del proveedor y el domicilio del proveedor también. Y luego los datos de la consulta, el costo de la consulta, el lugar, y si fue en una clínica, en una oficina, en la casa del paciente, el tipo de consulta, si fue una consulta, si fue una estancia en el hospital, etcétera. El diagnóstico, este, eh, el nombre y la cantidad de los procedimientos. Por ejemplo, los procedimientos son, por ejemplo, una cirugía, pero también puede ser una infusión, un, un escáner, y el nombre y la cantidad del fármaco si se le aplicó a alguno. Sobre todo esto de los fármacos, es sobre todo fármacos que se dan durante la visita al doctor. Entonces, son datos muy completos, pero pueden ser engañosos porque tengo muchas cosas, pero a la vez eh, no son tan, a veces no son tan útiles. Entonces también quería hablar de eso, de, de las desventajas de los datos, porque los datos no contienen las notas del proveedor de salud y a veces ahí en las notas es donde se sabe la información que es importante. En este caso, creo que no es tanto así, pero por ejemplo, yo he hecho evaluaciones de cáncer, de programas de cáncer, y he aprendido que los doctores, bueno, para recibir un reembolso, un doctor no necesita decirle al gobierno en qué etapa del cáncer está el paciente. Entonces, a veces es difícil hacer una evaluación con cosas de cáncer porque no sabes si el paciente es etapa 1 o etapa 4 y eso hace mucha diferencia entre el tipo de cosas que es apropiado darle a un paciente. Entonces, nada de notas del proveedor de salud, eso no lo tenemos. Y en el caso de este programa piloto, tampoco podría saber el número de veces que el paciente fue contactado por alguien del programa, que eso también me hubiera gustado mucho saberlo. Y tampoco puedo saber información extra sobre la situación del paciente, información que tal vez el coordinador o coordinadora encontró sobre el paciente, si el paciente tiene situación de calle, violencia intrafamiliar, desempleo, falta de transporte. Y eso también hubiera sido muy bueno saberlo para esta evaluación. Entonces, eso origina un problema con la evaluación. Los pacientes pueden tener diferentes características que los hacen más o menos propensos a curarse de su adicción. Y si se curan de su adicción, pues esperamos que haya menos instancias de visitas a emergencias. Todavía pueden ir a emergencias porque, no sé, se les rompió el apéndice, pero menos visitas a emergencias porque tuvieron un problema de sobredosis o algo así. Entonces, pues sí, tenemos que controlar por las diferentes características del paciente y algunas pues se pueden medir. Por ejemplo, si el paciente tiene otras enfermedades, por ejemplo, una enfermedad mental puede hacer al paciente más o menos propenso a curarse de su adicción. Por ejemplo, incluso cosas como la diabetes pueden hacer a un paciente más o menos propenso de curarse de su adicción o de mejorar en su adicción. Y hay características, entonces eso es algo que sí podemos medir, les decía yo, eso sí está en los datos. Otros diagnósticos sí están en los datos. La edad del paciente también es un factor, sí está en los datos. El sexo del paciente sí está en los datos. Cuántas veces el paciente ha ido al doctor, eso sí está en los datos. Pero hay cosas que no están en los datos y que a lo mejor no se pueden medir, como la motivación, lo que les hablaba, la situación familiar, la violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas. Entonces, ese es uno de las primeras cosas en las que nos fijamos cuando empezamos a pensar cómo evaluar este programa. Va a haber cosas que no vamos a poder medir y que están relacionadas con el éxito de este programa. Entonces, para controlar ese tipo de cosas que están correlacionadas con el éxito del programa,
Propusimos las variables instrumentales. Este es un método que se inventó creo que a mediados de los 90s, tal vez un poco antes, principios de los 90s. Y la idea es encontrar otra variable. Entonces uno tiene sus regresores X, que son todos los factores que uno puede pensar o medir que afectan el outcome. Ya no me acuerdo cómo se dice outcome en español. Todos los factores que afectan el outcome, el pero nosotros sabemos que algunos de esos X son endógenos. Por ejemplo, las personas que tienen más motivación, es más probable que tengan éxito. Entonces es como, tuviste éxito porque estás motivado y por eso te inscribiste en el programa y por eso se ve que el programa está teniendo éxito, o de veras el programa está haciendo una diferencia. Ese es básicamente el problema, que a veces no se puede saber qué está pasando ahí. Si es como otro factor que hace que te inscribas en el programa o de veras es el efecto del programa. Entonces, básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer. Tratando de medir el efecto del programa dado todas estos factores que son endógenos. Entonces, el método que queremos utilizar es encontrar una variable instrumental, y esa la llamamos Z, y esa nos permite capturar el efecto del programa, o del tratamiento X o Y, X o T, perdón, el efecto del tratamiento en el outcome. Entonces, Z afecta el tratamiento directamente y luego con eso podemos ver si el tratamiento de veras afecta el outcome. Una cosa muy importante, y les voy a dar un poco más de los detalles de cuándo funciona este método y cuándo no. Z no puede afectar el outcome directamente. Tiene que afectar el outcome solo a través de su relación con el tratamiento. Y entonces, si encontramos esa variable mágica, difícil de encontrar, debería decirlo, es difícil de encontrar. Yo no he usado este método en muchas evaluaciones porque Z es difícil de encontrar. Si encontramos la mágica Z, el estimador que le llaman el Instrumental Variables Estimator, se calcula de esta manera, y la intuición del estimador es, no sé si muchos de aquí tengan experiencia con lo que le llaman el Two-Stage Least Squares, que es básicamente hacer dos regresiones. La primera sería estimar las variables endógenas. En este caso, mi tratamiento es endógeno porque, como ya dije, me inscribo al tratamiento porque tengo más probabilidades de tener éxito, y si tengo más probabilidades de tener éxito, pues me inscribo al tratamiento, etc. Entonces, el inscribirse al tratamiento es la variable endógena. Entonces, estimar la variable endógena usando el instrumento y las variables exógenas, el resto de las variables que también voy a usar como control. Esta sería la regresión 1. Y en la regresión 2, sustituir las variables endógenas en la regresión principal con los valores que estimé de la regresión 1 y correr la regresión. Entonces, la idea, otra vez vuelvo a este diagramita, es que en lugar de hacer una regresión de Y en T, lo que estoy tratando de hacer es Z es la variabilidad de Z hace que T se mueva, pero no afectada por Y, sino T se mueve como por sí misma, y ahí es donde puedo ver el efecto o la causalidad de T en Y. Z me está ayudando a como crear un proceso en el que yo muevo a T a través de Z, y yo sé que ese movimiento de T, esa variabilidad de T, no viene de Y. Y si no viene de Y, entonces ahora sí beta me está midiendo la causalidad de T hacia Y. Entonces, este estimador, para que de veras estemos calculando el efecto causal de X en Y,
tiene que tener 4 características. La primera es que Z realmente afecta a las variables endógenas. La segunda es que X es monótona y no constante con respecto de Z. La tercera es que Z debe ser aleatoria realmente. Y la cuarta es que el efecto de Z en Y en el outcome solo existe a través de X. Z no afecta Y directamente, es siempre a través de X, como el diagramita, siempre a través de X. Si las 4 características se cumplen, entonces cuando yo calculo mi estimador de variable instrumental, de veras estoy midiendo el efecto causal de X en Y. Y esto, si uno encuentra la variable instrumental que satisfaga estas características, es muy poderoso porque no es como el típico, correlation doesn't mean causation. Si uno encuentra una variable instrumental que satisfaga estas 4 suposiciones, de verdad está uno midiendo el efecto causal de X en Y. Y pues no me voy a meter en cómo se demuestra eso, pero aquí les dejo el paper que es fundamental para cualquiera que quiere hacer variables instrumentales. Identification of Causal Effects Using Instrumental Variables. Este paper está muy bonito porque toma las 4 suposiciones y dice, así es como las 4 suposiciones nos llevan a concluir el teorema de que el estimador de variables instrumentales es de veras el efecto causal de X en Y. Y luego, dice, bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos uno, pero tuviéramos las otras 3? Y ya nos dice qué pasaría. ¿Qué pasaría si no tuviéramos 2? Y a mí se me hace muy bonito ese paper. Y me gusta volver a leerlo cada ciertos años. Entonces, esa es la idea. La idea es encontrar una variable que nos permita mover el tratamiento y que estemos seguros que cuando el tratamiento varía a través de esa variable, no es porque Y lo está influenciando, sino lo estamos moviendo y ahora sí estamos viendo el efecto causal. Entonces, la variable que propusimos usar para esta evaluación fue la distancia diferencial a la clínica participante con la clínica más cercana del paciente. Entonces, imagínense que yo soy un paciente y yo tengo la clínica a la que yo voy, entonces solo vimos pacientes que acuden a clínicas de adicción. Entonces no hicimos la evaluación mirando los datos de todos los pacientes, sino solo de los que acuden a clínicas de adicción. Y nuestra variable instrumental fue la distancia diferencial entre mi clínica más cercana y mi clínica más cercana, pero que participa en el programa piloto. Entonces yo puedo vivir muy lejos de mi clínica más cercana, pero si mi clínica más cercana participa en el programa piloto, esta distancia diferencial es 0, porque no es la distancia a mi clínica más cercana, es la distancia, la diferencia entre la distancia a mi clínica más cercana con la distancia a la clínica más cercana que participa en el programa piloto. Y nosotros argumentamos que esta variable cumple con todas las suposiciones, que si la usamos como variable instrumental para esta evaluación, podríamos encontrar el efecto causal de participar en el programa en todos estos outcomes de hospitalización y muerte, etc. Entonces, aquí más o menos trato de explicar por qué esta variable instrumental satisface todas las suposiciones. La primera es el efecto en el tratamiento y la razón por la que la satisface es porque los pacientes que viven más cerca a una clínica participante tienen mayor propensidad de participar en el programa. Entonces, en este caso, Z es la distancia diferencial y X, la variable endógena, que es la participación en el programa. Si mi clínica más cercana es una clínica que participa, pues ya tengo yo el incentivo de participar, o al menos la oportunidad de participar. Entonces, ese es el argumento que usamos. Si mi clínica más cercana es una clínica participante, quiere decir que al menos me van a ofrecer, o probablemente me van a ofrecer participar.
A diferencia de alguien cuya clínica más cercana está a 800 millas, pues sí puede participar, pero tendría que estar súper motivada esa persona. El segundo es monotonicidad, y esto se cumple simplemente si suponemos que no hay pacientes cuya propensidad a participar en el programa se incrementa cuando la clínica participante está más lejos. Pensamos que tiene sentido pensar esto, pensar que entre más lejos la clínica, más ganas le dan de participar a la persona. No tiene mucho sentido pensar que así sería. La monotonicidad es básicamente, entre más cerca está la clínica de ti, más propensidad tienes a participar. Ignorabilidad es que, que la Z tiene que ser aleatoria. Entonces, suponemos que las otras características de los pacientes, las otras características exógenas de los pacientes son aleatorias con respecto a la clínica participante más cercana. O sea que, ¿cómo se dice? Subrayé ahí participante porque ese puede no ser el caso si nada más toma uno la diferencia a la clínica más cercana. Puede ser que una clínica se ubique en cierto barrio de la ciudad de Filadelfia, por ejemplo, porque ahí hay más personas con adicciones que tienen dinero, por ejemplo, y la clínica pues quiere ganar dinero. Pero entonces, esa es una de las razones por las que decidimos usar la distancia diferencial. Entonces, estos pacientes que están muy cerca de la clínica, su distancia diferencial sería 0. Los pacientes que están lejos los pacientes cuya distancia diferencial es muy grande, no significa que no tienen una clínica cerca, significa que su clínica no participa en el programa. Y eso lo debía haber puesto en las diapositivas. Las clínicas fueron escogidas para participar aleatoriamente, entonces eso es importante. Un paciente que tiene una distancia diferencial grande fue simplemente porque su clínica aleatoriamente no fue escogida para participar en el programa. Entonces, con respecto a la distancia diferencial, eh, las características de los pacientes suponemos que son aleatorias. Y el último es el de exclusión. Que el efecto de Z en Y existe solo a través de X. Z no afecta a Y directamente. Y entonces suponemos que vivir cerca o lejos, otra vez relativamente a una clínica participante, no tiene ningún efecto en la salud del paciente. Más que nada, no en la salud, sino como en los outcomes que queremos medir. O sea, no tiene nada que ver si la clínica participante está cerca o lejos, a qué tan probable es que un paciente termine en el hospital, por ejemplo. Muchos de estos algunas de estas suposiciones se pueden verificar estadísticamente. Por ejemplo, el efecto en tratamiento se puede verificar que sí, que los pacientes que viven más cerca de una clínica tienen mayor propensidad a participar en el programa, pero algunas más bien tiene uno que argumentar que son verdad porque, por ejemplo, el de la exclusión, que es el efecto de Z en Y existe solo a través de X. Es muy difícil verificar que el efecto de Z en Y existe solo a través del tratamiento o de X o de T, porque, porque, porque Z y Y van a estar correlacionados a través de X, claro, pero es difícil verificar que es solo a través de X. Entonces, algunas veces cuando aplicamos esta metodología, se verifican algunas de estas suposiciones, pero algunas más bien se argumentan. Pero como decía yo, la belleza de esta metodología es que si todas estas suposiciones se cumplen, uno está contabilizando de veras la causalidad de X en Y o el efecto real de X en Y o el tratamiento en Y. Y ya es todo porque, como les dije, no puedo hablar mucho de los resultados.
No sé si haya preguntas. Damos gracias a Imelda. Si alguien tiene preguntas, quiere hacerlas en viva voz, quitando el mudo del micrófono. Okay. ¿Arely? Hola, Imelda, muchísimas gracias por la plática. Tengo dos preguntas. Una creo que no tiene mucho que ver, pero ¿hay algún protocolo? O sea, decías que en los tratamientos son holísticos, integrales y que no escatiman en esfuerzos para atender al paciente. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si alguien tiene, no sé, dolor de cabeza es como aspirina, o sea, ya es como un, como que ya está montado, pues, ¿no? O sea, como que sabes que la aspirina y ya está, ¿no? Para estos tratamientos de opioides, ¿hay algún protocolo o cada quien tiene como que su tratamiento? Y la otra es, se intersecta con este rollo como de movilidad, o sea, cuando tú te fijas en la distancia, puede ser que no sea ¿no? equivalente al costo de moverte, ¿no? O sea, porque puede ser que tengas que atravesar como un terreno baldío caminando, ¿no? Como en línea recta, y digamos como que para llegar pues tenemos que tomar el metro y luego algo más y entonces como que Sí, no sé si pensaron en más que la distancia ver como el costo de llegar a la clínica o si es muy equivalente. sí, sí, sí. A ver, de primero, sí, también debí haber aclarado esto. Sí hay, en términos médicos, sí hay un protocolo para tratar a la adicción a los opioides. Es con un tipo de medicamento y hay un protocolo, o sea, el paciente viene a la clínica y le dan el medicamento. Me parece que antes de la pandemia, el paciente tenía que venir diario, me parece, porque no les confiaban con el medicamento y tomar el medicamento en persona. Y ese medicamento básicamente no te deja sentir los efectos de los opioides y tampoco te deja sentir el efecto cuando dejas de usarlos, el withdrawal. Este, y hay protocolos acerca de cuánto darles, cada cuándo, cómo irlos eh, weaning from el medicamento. Eso sí existe médicamente. Lo que no hay es un protocolo de cuando la enfermera o el trabajador social hablan con el paciente y el paciente expresa que tiene en condición de calle, violencia intrafamiliar. Ahí es completamente libre, él o la coordinadora, para ayudar al paciente como ellos crean necesario. Ahí no hay protocolo. Y creo que una de las cosas que el gobierno federal está buscando es exactamente eso. ¿Qué funciona? Hay clínicas como parte de- del, del paquete que nos van a dar las clínicas para participar en este programa, nos tienen que decir qué hacen y algunas van a escribir una narrativa de lo que hacen, como por ejemplo la coordinadora va primero a preguntar esto y luego si están en situación de calle los va a contactar con esta non-for-profit o algo así. Y ese tipo de cosas es exactamente lo que evalúan mis compañeros en el área de cualitativa. No es súper científico el método. Bueno, no debería decir eso. Ellos tienen sus métodos. Los antropólogos, psicólogos tienen sus métodos para hacer ese tipo de evaluaciones, pero no es súper estadístico, exactamente. Pero yo creo que eso es parte de lo que está buscando el gobierno federal, entender qué funciona. Y por eso le dieron a las clínicas la libertad de, pues tú hazlo y yo te doy el dinero y a ver cómo nos va.
Sobre la distancia, el costo de la distancia, sí, claro que lo discutimos mucho y es difícil medir. Sí, gracias a Dios, mis compañeros en el equipo de métodos sí tienen una metodología para evaluar, ¿cómo se dice? La distancia por caminos, como tipo Google. No evaluamos la distancia así de un punto a otro y la línea recta. Sí, no, esa es la distancia medida por el camino, pero no, esa es la otra cosa que decíamos, que son los no observa las cosas, los factores no observados. Tienes mucha razón de que puede ser que no haya autobuses de un lugar a otro, pero sí de otro lugar a este. Y otro punto parece más lejano a esta clínica, pero en realidad es más cercano porque hay una ruta de autobús que te lleva por ahí. Ese tipo de cosas no lo medimos. Y sí, pero sí lo pusimos en la evaluación, que eso puede ser un factor. Claro que aquí la desgracia, pero la ventaja para mí es que hay muy poco transporte público en la mayoría de los lugares donde hay clínicas. Entonces, sí, la distancia, argumentamos, es una buena estimación de qué tan difícil es llegar a la clínica, porque la mayoría de los pacientes van a tener que usar un coche o un Uber para llegar a la clínica. Okay. Y además la aleatoriedad te ayuda también ahí un poquito, ¿no? Muchas gracias. Uh-huh. Vale. Bueno, pues le damos las gracias a Imelda.